Padre amado, gracias te damos en esta noche porque podemos estar juntos. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros en este tiempo. Gracias porque podemos compartir de tu palabra. Gracias porque podemos conocer más de ti. Señor, y ese es tu deseo, que cada día, Señor, podamos conocer más de quién tú eres, Padre. Poder conocer tu grandeza, poder conocer, Señor, tu misericordia, tu amor hacia nuestras vidas. Señor, bendigo a mis hermanos que están aquí en esta noche, apartando este tiempo. Te pido, Señor, que la palabra venga a nutrir, a fortalecer, Señor, y pueda venir, Señor, a dar la fortaleza que también todos necesitamos, Señor. En esta hora necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia para seguir en esta vida, en este mundo difícil, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Gracias, Señor. Bendice esta reunión, Señor, y que podamos entender, comprender lo que tú hoy nos quieres revelar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Ya, chiquillos, vamos. Vamos entonces. Entonces hoy día vamos a hablar de la semejanza del creyente con un niño. Eso vamos a trabajar en el capítulo 18. Y si se dan cuenta, después el otro jueves terminaríamos con el discurso número 5. Y después ya empezaríamos con el libro de Lucas, si no me equivoco. ¿Ya? Ok. Mateo 18, del 1 al 10, vamos a estar trabajando ahí. Dice, el mayor en el reino y piedra de tropiezo. Eso vamos a ver hoy día, ¿ya? El mayor en el reino y piedra de tropiezo. Luego de haber confirmado que Jesús era el Mesías, la mente de los discípulos comenzó a volar, dice. Comenzaron a preguntarse, ¿quién de los 12 sería nominado como la mano derecha? Probablemente se pelearon entre ellos por el primer lugar, como mano derecha del Mesías, pero todos sabían que la última palabra la tendría Jesús. Así que le preguntaron. Entonces, ¿qué dice ahí Alejandro en Mateo 18:1? ¿Qué le preguntaron? En aquel 18:1 ¿Sí? dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La duda ahí, ¿sí? ¿Cierto? Entre ellos, ¿cierto? Oye, ¿quién será de aquí de los 12 que habemos? ¿Quién será nominado con la mano derecha? Pensando en los lugares, ¿no? Y por eso ellos se acercaron y le preguntaron al Señor. Entonces, en el mundo, miren, los que son considerados como grandes son los que tienen poder e influencia, ¿cierto? Los que tienen don de mando, a quien otros sirven. Pero en el reino de los cielos las cosas funcionan de una manera totalmente distinta, ¿cierto? Y eso fue lo que Jesús les explicó. ¿Por qué? Porque los discípulos manejaban un sistema romano. Y ellos veían que el mayor era el que dirigía en ese tiempo, que era el César. ¿Cierto? El César. El César. Entonces, ellos, ¿qué veían? Lo veían como alguien grande. Ya sea, ¿por qué? Porque el César expresaba y manifestaba poder, ¿cierto? Como decía ahí, tenía don de mando. Entonces, esa era la figura que los discípulos tuvieron por años. Entonces, que llegue Jesús y les enseñe este misterio totalmente distinto a lo que ellos creían, obviamente que eso provocó en ellos un conflicto, si se podría decir, ¿no? Dudas, incertidumbre, ¿ya? Entonces, ¿qué les dijo Jesús, Paulita? En Mateo 18, del 2 al 3. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos.
y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ok. Jesús trató de hacerlo súper práctico y súper entendible, ¿ya? Entonces dice que usó la imagen de un niño para ejemplificar, ¿cierto?, cómo debe ser nuestra relación con el Señor. Un niño tiene fe completa en su papá de partida, ¿cierto? Ya quedan pocos minutos. Entonces, y lo ve como el todo en su vida. Y eso era lo que tenía que ocurrir con los discípulos, que tenían que ser como un niño, que realmente, como dice ahí, tuvieran esa fe completa en el Señor y que el Señor lo era todo para ellos. Entonces el Padre es quien provee todo lo que necesita y quien lo ama. Ante esto el niño hace todo lo que su padre dice, porque sabe que es para su bien. Entonces Jesús dice que nos invita a que veamos a Dios Padre de la misma manera. Entonces, primero el Señor tenía que mostrarle o revelarle a los discípulos cómo funcionaba, ¿cierto? Digamos, este Dios grande, que no era como el César que ellos conocían, que era injusto, que no le daban lo que ellos necesitaban, ¿cierto? También, Un gobernador, ¿no? claro, era alguien que regía nomás, usaba su autoridad, ya sea para presionar, ya solamente era alguien, Un conquistador. claro, un gobernador, un conquistador que se preocupaba de mandar nomás, pero no había afecto, no había cariño, ¿ya? Para el pueblo. Entonces era como chocante quizás para los discípulos poder imaginarse que hay un Dios, que si es un Dios grande, un Dios que es dueño de toda la tierra, obviamente ellos quizás podrían haberlo al principio, quizás verlo así como alguien superior que no era cercano a ellos, pero el Señor vino a romper esos paradigmas y a mostrarle que en el reino de Dios esto funciona distinto y que Dios es lo más cercano que hay. Ya, aunque sea dueño del universo, también él podía volver tan cercano a ellos, tanto que estaba Dios mismo al lado de ellos. ¿Cierto? Entonces, ellos tenían que llegar a ese punto de volver a tener esa confianza en ese Dios, que no lo tenían en el César, ¿ya? De poder dejar a ver a Dios no solamente como un Dios de autoridad y de poder, sino como un papá. Entonces, eso es lo que primeramente Jesús quiso mostrarles a ellos. Bueno, en el mundo, quien manda es considerado, dijimos, como grande, pero en el reino de los cielos, el rey es Dios y sus mejores ministros son los que hacen lo que él manda. Entonces, en Mateo 18:4 dice: Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí hay una palabrita clave, ¿cierto? La humildad, que en realidad se asocia mucho en un niño, ¿ya? Por lo general un niño tiene un corazón humilde porque cree y porque no cuestiona y porque se somete, digamos, ¿ya? Entonces, una de las cosas aquí es que el Señor nos pide, ¿cierto?, que seamos como ese niño. Dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que es mayor es el que es humilde. ¿Ya? No aquel que es orgulloso, porque ellos, vuelvo a insistir, veían a un gobernante orgulloso. Y por eso lo veían como alguien mayor, como alguien poderoso. Pero en el reino del cielo es totalmente distinto. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí?
¿Hay algo que quieran agregar? Está bien, Ya. claro. ¿Escucha? Más adelante, en Mateo, veremos que Jesús le explica a sus discípulos que el mayor es quien sirve y no quien se sirve de los demás, como suele suceder en el mundo, ¿ya? Es un espíritu esa cosa, ¿ya? En el mundo vemos eso. El sistema muchas veces te va llevando a eso, ¿ya? De esperar siempre que te den, siempre que te sirvan, porque supuestamente eso te hace ser más grande. Pero el Señor tenía que romper estos paradigmas de ellos y obviamente tenían que llegar a entender esta revelación. Si leemos Mateo 23, 11, 12, ¿qué nos dice Carola? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese juego de palabras ahí, ¿no? El que es mayor entre nosotros va a ser el siervo. Quien se crea mayor debe ser siervo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿cuántos pastores se enaltecen y hacen que la iglesia les sirva? ¿Ya? Entonces, al final, provoca toda una confusión, porque no se trata de un tema de jerarquía, de poder. ¿Ya? Entonces, por eso el Señor dice que el que es el mayor de vosotros tiene que ser vuestro siervo, sea vuestro siervo. El pastor está para servir, no para que le sirvan. ¿Ya? Y esto lo hablo en todo el orden de los dones ministeriales, sea pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, quien sea. ¿Ah? Sacerdote del hogar también, sí, si vamos más acá a lo más íntimo de la casa, porque el que se enaltece será humillado, así de simple. Eso es lo que ocurre en el reino, y el que se humilla va a ser levantado, enaltecido. Así que, chiquillos, qué buena es la humildad, qué buena es, trae muchos beneficios. Por la humildad podemos entrar al reino de los cielos. ¿Ah? Bienaventurados. Bienaventurados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estamos leyendo el que... No, yo lo... Sigamos. Vale. Ok, una de las mayores virtudes en el reino de Dios es la humildad. ¿Ya? Bueno, acá dice que cuando lleguemos al capítulo 23 estudiaremos con más detalle el tema de la humildad, pero ya hemos hablado en otras ocasiones de eso, así que se supone que ya los hemos como ido aprendiendo y aplicando, ¿ya? Pero sí es una virtud importante que debe prevalecer en el cuerpo de Cristo, la humildad. En estos tiempos que es tan difícil, ¿no? Cuesta encontrar o ver la humildad, de pronto vemos humildad pero disfrazada de hipocresía, ¿ya? Entonces hay que saber discernir también, el Señor aún en eso nos da, nos prepara para poder discernir también cuando alguien no está siendo verdadero en eso. Extraordinario. Entonces ya vimos quién era el mayor, ¿cierto? ¿Quién era el mayor? El César por nacer primero. El menor. ¿Quién es el mayor en el reino, chiquillos? Aquel que es como, bueno, en el reino, aquel que es como un niño, ese es el mayor. ¿Ya? ¿Y qué más? No es que tenga más poder o autoridad, sino No, que el que tenga más. el mayor en el reino de los cielos
Es el más humilde. Es más Ya, humilde. ¿qué más? El siervo. Que sirve, pues, pastora. Muy bien, Muy bien. Pujano. Excelente, Bien. excelente. Todo lo que ustedes dijeron, ser como un niño, ser humilde, pero ser un siervo. Y un servidor. De vosotros será vuestro siervo. Así que ahí el Señor se las dejó clarita a los chiquillos, ¿no? Yo por eso todavía le sirvo a mi Señor. ¿Para bien o para mal? Paulina. Para bien, nada. sirvo todavía. Para bien. Quédate calladita. La Safka me decía, la fe es muy importante. Cuando habla de ser como un niño, la fe, la humildad, todo eso son ingredientes que te llevan para poder llegar a servir. Porque el que hoy día no quiere servir es porque tiene arrogancia. ¿Ya? Y porque obviamente en él no hay fe, no hay ningún... ¿Ah? Una fe sin obras, como dice la Safka. Amor, aquí encontré, disculpe, es un curso online, pues sí que tiene que pagarse seguramente. Investigue, pastor. Lo investigue. Ya, se llama Hablando, Humildad, el camino a la grandeza eterna. Así se llama, así es digamos, el lema o el tema del curso. Y van a haber cuatro personas, 2 mujeres, está Marco Brunet, Benjamín Núñez y no sé quién más. Debe tener un valor. Seguramente voy a tratar de verlo. No. Bueno, ahí vamos avanzando nosotros. Entonces ahora hablemos de la piedra de tropiezo, ¿ya? Luego de aclarar la jerarquía en el reino de los cielos, ya nos quedó más que claro, la jerarquía, que el menor sirve, ¿cierto? O sea, el mayor... ¡Ay! Me confundí. Claro, el mayor déjeme volver atrás. Ay, me ha perdido el idioma. El que es el mayor de vosotros va a ser nuestro siervo. ¿Qué Ya. planta estás cultivando? ¿Ah? Como que me da mala espina lo que está cultivando. Luego, entonces, de aclarar Pastora, la jerarquía en el reino de los cielos, Jesús pasó a hablar de la responsabilidad que tienen los líderes en cuanto a su influencia sobre los demás. Es importante eso. Y si leemos Mateo 18, 6, 7. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, dice, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo, dice, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El del condoro. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, acuérdense que el Señor usó un niño, ¿cierto? Un niño con fe. Cualquiera que haga tropezar a ese niño, dice, mejor le fuera que se vaya a colgar al cuello una piedra de molino de asno. ¿Ya? O que se hundiese en lo profundo del mar. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Qué tremendo la responsabilidad, chiquillos. Por eso, ¿cómo uno puede llegar a influir a otra persona? ¿De buena manera o de mala manera? Hablando en lo espiritual, porque como dice el Señor, porque es necesario que vengan tropiezos. O sea, en la vida hay tropiezos. Y hay gente que está, pareciera como asignada para que haga tropezar a otro, por diferentes motivos. Las amistades influyen de mala manera, llevan a vicios, a tantas cosas. Pero en el reino de Dios, en nuestra vida espiritual, hay una responsabilidad mayor, mayor, que nosotros podríamos llegar a ocasionar, ¿cierto? Llevar a que otro tropiece por nuestra religiosidad, por nuestros pensamientos, no sé qué más, por tanta cosa que uno podría hacer por ser salado, por nuestro mal testimonio.
todo eso puede influir. Por ser salado, pastora. ¿Ah? Por ser salado. Mucha sal, ¿cierto? ¿Entiende eso? Mucha sal. No, es que yo me refiero cuando son muy religiosos a salado. Sí, pues. Ah, Sí, Eso. demasiado. Muy salado, pues, o sea, que son, que le dan y le dan, o sea, que son mucha religión. Claro, sí entiendo. claro. Y así ha ocurrido. ¿Cuánta gente nos ha perdido, chiquillos? Que no quiere nada con Mire que a eso. mí me dijeron que era un pecador. Oiga, pastora, ¿Ah? a mí me dijeron que era un pecador por dejarme el pelo largo. ¿Quién le dijo eso? Sí, Bueno, da Sí, en igual serio. que lo haya dicho, da igual lo que lo haya dicho, pero ¿por qué? Es que era una persona cristiana que lleva años en el evangelio. Como Jesús. Así me ah, dijeron. Si viste, le he dicho, ¿y cómo Jesús? Y cómo Sansón, que era un nazareo que no podía Es que- pasar navaja por su cabeza. Es que me sacaron el texto donde Pablo habla de que no tiene que usar el pelo largo y la mujer y bla, bla, bla. ah, por la afrenta. Porque afrenta Pero se yo ahora te estaba pegó. preparado. Ahora estaba preparado. ¿Sí? ¿Pudiste Así dar? que, sí, es que he estudiado bien ese tema. He estudiado las cartas de Pablo, entonces en ese tiempo usaban el pelo largo. O sea, Pablo le escribió esa carta porque usaban el pelo largo, porque habían homosexuales y cosas así, pero Para que la iglesia no... para que la iglesia no se confundiera con ellos. Entonces Pablo por eso hizo eso. Y Pero eso no sí era está que bien. no se usara. Es bueno estudiar la Biblia históricamente. Sí, Sí. también. Sí. Sí. Entonces uno va aprendiendo muchas cosas ahí. ¿Por qué lo dijo? No, ¿En qué amor, contexto y todo eso? claro. Claro. Y lo otro que las iglesias donde Pablo fue a hacer iglesia eran lugares paganos. Entonces la gente que Sí. llegaba a la iglesia era gente que venía con costumbres. Y él no fue a hacer iglesia a los judíos. Él fue directamente, digamos, a donde las papas queman. Entonces por eso que pasaba eso, como dice Alejandro. Sí. Muy bien, Alejandro, muy bien. Bien. Veo que 10 se te puntos, ha 10 puntos. revelado la palabra, Alejandro. Gloria a Dios. Excelente. Eres bienaventurados porque sin ver, Ya, Sí, pero no manso porque el otro quedó con un ojo negro. No, Claro. bueno, pero mira, Bueno, ¿te das cuenta que por ahí dicen que es mejor dar que recibir. no. Bien, Jano, bien. No, Diste mucho. no, pero me molestó el hecho porque la persona lleva todo tiempo en el evangelio y que piense así todavía es como, no sé. claro. es que es mucho Cada legalismo, cual con su... mucho legalismo, Sí. de verdad. Y esa gente hace tropezar a otras y ese es el tema, chiquillos. Que por eso Pablo, como decían ustedes, tuvo que abarcar ese tema para que no hubiera confusión, para que ellos no fueran piedra de tropiezo para otros. Y no solamente por un tema del pelo, hay muchas cosas que Pablo tuvo que corregir Sí. en las De iglesias la comida, para no caer en tantas confusión, cosas. que la gente no se confundiera. Entonces, es tremendo. Por eso, a veces, este tema de las tendencias, chiquillos, está tan metida en el mundo que también ha llegado a las iglesias. Entonces, cuando llega una tendencia a la iglesia, de verdad que puede ser una piedra de tropiezo fuerte si no se toma un control en eso. Bueno, en el tema cristiano se nota porque tú ves a una persona suponiendo de una iglesia tradicional y ya sabes que son cristianos. O sea, tú la miras De pie a cabeza. en la vestimenta y sabes al tiro que son cristianos. O sea, ahora a veces eso, bueno, una vez el tema de todas estas normativas que vinieron sobre la iglesia, que en esos años era moderna, estamos hablando del 1800, por ahí comenzó el tema de vestirse más de corbata, de estar así como más uniformado, de guardar un orden, fue más que nada como cuidando la santidad, entre comillas. O sea, ellos interpretaron de esa forma. A lo mejor en un principio, como toda norma, estaba bien, pero después la hicieron prácticamente doctrina. Entonces ahí donde se tergiversó el tema.
y hasta el día de hoy, o sea, y eso no acarrea libertad, no acarrea libertad y hace que la gente igual esté atado a eso, porque en realidad, bueno, después se acostumbra, yo creo que después ya pasa a ser como algo normal, pero es rico sentirse libre, que tú no tienes que, por decir solamente tienes que darle cuenta al Señor, solamente a la palabra que le entrega, y no a una doctrina, no a una normativa, no a una ley, porque en pocas palabras, claro, decimos somos libres, eso es lo que a veces yo igual he compartido a veces en algunos cultos, no sé, de que nosotros nos decimos, nos autoconvencemos como cristianos, nosotros somos libres, no somos un ejemplo idólatras, como siempre el evangélico saca la idolatría, pero digamos como no sé, como los católicos siempre que se dice así, pero tenemos otras cosas que no nos hacen libres. O sea, los católicos tienen la idolatría, pero nosotros tenemos formas muchas veces, yo lo digo a nosotros, porque claro, uno cuando empieza a conocer al Señor o empieza a acercarse a Dios, siempre uno a veces capta o es enseñado de mala forma. Y después con los tiempos, cuando ya viene la palabra ya y empieza a revelarse el tema, tú te das cuenta y empiezas a sacar eso que a lo mejor muchas veces te causó, más que una bendición, te causó temor, te causó sentirte que eras poco digno, que eras poco santo, te causó muchas veces pensar que estabas mal, sabiendo en general que nosotros todos somos ante el Señor igual, si no es por Cristo nosotros no somos salvos, pero Él nos limpió, Él nos salvó, su sangre dice que vino a cubrir el pecado que había en nosotros. Entonces, si nosotros lo que tenemos que tener claro es que tenemos que estar a cuenta y claros con Jesucristo, con el Señor, ¿cierto? Y más que por una ordenanza, una normativa, una ley, que nos diga qué hacer o no hacer. Entonces no tenemos Bueno, la antigua ley, el al antiguo pueblo de Israel ya le había testamento en nuestra pasado. vida, claro, como los judíos con la Torá, pero tenemos otras leyes que lo ha hecho normalmente el hombre, a lo mejor de buenas intenciones. A lo mejor los pastores que hicieron esto fue de buena intención, diciendo, oye, cuidemos que esto se mantenga, que la presencia del Señor, que la gente, ¿cierto? Pongamos un orden, ¿cierto? Pero después esas personas que a lo mejor comenzaron, se murieron y quedaron gente que lo mal aprendió. Y normalmente en las iglesias más antiguas o que no se hace esto mismo que estamos haciendo ahora, un discipulado, una enseñanza más personal, la gente se queda con lo que escucha o con lo que habla el pastor y a veces lo escucha mal, porque también nosotros a veces escuchamos, como dice alguien, pero no oímos, no escuchamos. Entonces lo interpretamos a nuestra manera y así se van distorsionando las cosas. Entonces, igual me acordaba que, por ejemplo, cómo pasa a ser tan importante para la gente de poder, por ejemplo, ya si un pastor predica tiene que ser con corbata, si no es con corbata no hay unción, no hay presencia de Dios, o sea, llegar a ese nivel, medir la presencia de Dios por una corbata, o sea, sí, efervescente, llegar a eso, creo que se desvirtúa, se sale de todo principio bíblico, porque son solamente ideas humanas. Entonces, son piedritas de tropiezo que uno va viendo con los años. Miren, quizás, nosotros crecimos como en una libertad espiritual, digamos, de esa manera, o sea, del tiempo que nosotros llevábamos en la iglesia, nos fuimos testigos de tantas cosas religiosas, claro, que en otras iglesias se marca mucho. Alejandro viene de una iglesia más tradicional y él puede dar quizás más testimonio en esa área de todo lo que él pudo aprender allí, recoger y todo lo que también ha tenido que desprenderse. Hay cosas buenas y cosas malas, o cosas que no estamos aprendiendo. Exacto. ¿Sí? Bueno, yo igual me estaba acordando de un grupo que se llama, no estoy seguro, no recuerdo bien, es un grupo nuevo en la música del video, del YouTube y cosas así, de las plataformas.
pero él en su inicio llevó mucho tiempo y le costó mucho escalar y ser un poco conocido y famoso. ¿A qué voy con esto? Que él igual, como está hablando de la humildad y de cosas, a este chico también lo criticaron por su pelo largo. Una por el tipo de música, porque ellos se llaman Apocalipsis del rap o apóstoles del rap, algo así. Y ahora que empezaron a sonar, fue muy criticado porque tiene el pelo así como tipo Rastafari, súper largo. Y él humildemente no hacía juicio ni nada, ni se molestaba, hasta que un día hizo una declaración en una canción y mencionó que él se dejó el pelo largo porque cuando chico, cuando pequeño, no recuerdo, 10 años a lo mejor, le declararon un cáncer y también le declararon que su día estaban contados, que iba a morir. A tal extremo que él quedó calvo, debilucho, todo lo que implica un cáncer. Y él está vivo, el pelo le creció, se hizo cantante, músico, y tiene el pelo largo desde ese entonces, para recordarse que él tiene pelo porque Dios lo salvó. Entonces, aún ya él al estado, creo que es de República Dominicana, pero ha estado en varios países y en varias partes donde ha estado siempre le han criticado también el tema del pelo. Aún en estos tiempos y en otros países que supuestamente son un poco más liberales a lo mejor, pero él también ha recibido críticas sobre eso. Hasta que él dijo por qué lo tenía largo. Y en todo caso, yo cuando lo vi también me llamó la atención. Yo dije, oh, este chico tiene el pelo largo. Dije yo, ¿cómo así? La música es buena, pero igual llama la atención. Empezaste a buscar las Pero no tijeras. fue una. O sea, me llamó la atención nomás. Pero cuando él lo explicó y cómo lo explicó, claro, ahí uno entiende y realmente uno dice, claro, que equivocado estaba yo haciendo un juicio por un pelo cuando él tiene un testimonio muy grande que decir. Bueno, O en sea, eso igual hay cosas, por lo que él se corta el pelo y él se puede olvidar del milagro y por eso no lo hace. igual hay cosas Ese me siente libre con que eso. son tan Son personales. únicas, Sí. tan entre tú y Dios, que obviamente Claro. es como complejo, pero cuando yo veo que, por ejemplo, si eso mismo se repitiera, si esa persona influyera dentro de una iglesia y que Yes. todos los jóvenes sigan lo mismo y todo eso, yo creo que ahí ya se saldría quizás del propósito, ¿cierto? Pasa a Entonces, ser moda. Se haga moda. Pasa a ser una moda. claro, ahí ya es un tema. No sé, Saskia, ¿quieres decir algo? No, es que yo cuando llegué a la U vi dos compañeras que eran de falda, no tanto. Eran iluminadas. Y yo las quise conocer, obviamente, porque dije, oye, ellas deben ser evangélicas, no sé, pentecostales. Por la pura mirada. Y resulta que ya pude conocerlas y una de ellas, un día me invitó a su casa. Y su familia me recibió súper bien, bien pentecostales. La mamá es como la que dirige ahí, tiene un carácter como bien fuerte. La señora. El caballero no decía nada, él se queda calladito nomás. Amén, amén. Pero Amén. La matriarcada. La Lorena, que se llama ella, está un poco complejada. Ella es hermana de 4 hermanas más y tiene una gemela. Y ella estaba complejada porque ella un tiempo, así como el año pasado, me decía que estuvo como rebelde porque ella no usaba falda. Entonces me decía que igual fue un año difícil porque los papás hablaban con ella, tenían conversaciones serias, veían que igual la Lorena en un tiempo no quiso ir mucho a la iglesia, ya va desde chica. No quiso ir mucho, ella quería aprender piano y no le daban la oportunidad porque los hombres eran como los que
debían llevar ahí la alabanza y ella no tenía mucho lugar ahí. Entonces ella me decía que ya con el tiempo como que se acostumbró y por amor al Señor simplemente dejó como todo eso atrás, pero seguía usando faldas porque sus padres la obligaban, igual los hermanos. Entonces yo ahí me di cuenta que su fe igual estaba un poco alterada por esa situación. Y ahí ella me dijo cómo lo hacía yo, porque yo obviamente no uso falda, aunque me gustaría igual. Ya, pero La yo mañana le comprar el dije, tiro. yo le dije, mira, yo no me crié así, pero sabes que yo igual le dije, igual te admiro porque tú a pesar de todo igual obedeciste, a pesar de que sea una regla estricta, igual quisiste agradar a tus padres, pero yo le dije, ya, cumpliste, digamos, esa parte, pero el Señor no te pide usar falda. El Señor no te pide qué ponerte. Claro, obviamente no nos vamos a poner cualquier cosa que pillemos, por respeto, pero yo dije que no lo, que ese objeto, que esa falda no la desanimara. Al contrario, que si ella fuera libre de eso. Entonces ya después un tiempo, como que ella igual se sintió más tranquila y dijo, chuta, ya no estoy tan mal. Pensé que yo era la rebelde y no sé qué. Y al tiempo llegó con algunos buzos, igual sueltos, sí, porque obviamente no va a ir de calza. Unos buzos de repente, porque tenía que caminar larga distancia y con la falda se le hacía difícil. Entonces igual ella de a poco fue como siendo libre en eso y igual tomó la decisión de seguir un poco cómo va el camino con su iglesia. Entonces ella lo hace, una, por respeto a los hermanos, pero también en su corazón sabe que no es lo que la va a salvar, no es lo que ella, o sea, no es lo que ella tiene que hacer porque la condenan o nada de eso. Ella en eso como que quedó mucho más tranquila. Bueno, mira, Que yo me he dado cuenta que en el tema, como estábamos hablando ahora referente a estos temas, como hablaba César de este artista o este cantante que decía, o del grupo, yo he visto que en la juventud ya adulta, o sea, hablemos de muchachos de sobre 18 años hacia arriba que hay en la música, veo harta libertad, sí, en este tiempo. Mira, por lo menos veo que muchos de ellos han podido ser libres del tema de religioso. ¿Ah? Veo que en la adoración se nota, sobre todo en las canciones y todo. Yo sabes que a mí, yo escucho en realidad todo tipo de música, a lo mejor como usted en la parte cristiana, pero me llama mucho la atención los que son como del tipo medio, no sé si entre rap, reggaetonero y esas cosas así. No por el tema tanto de la música, me gusta más melódico, sí, que no sea tanto tarro y nada, pero me sorprende las letras que ellos tienen. Entonces, cuando tú escuchas las letras, a veces el ritmo no es lo tuyo, no es mucho tuyo, pero si uno pudiera escribir las letras y después leerlas sin música, te das cuenta que esa persona tuvo una revelación o esa persona tiene una relación con el Señor. Aunque también hay otros que no mucho, pero la gran mayoría te sorprenden que tienen un grado de madurez muy fuerte, muy alto. Y cualquier gente dice, no, eso no sé, un ejemplo, los reggaetoneros, los raperos andan, no sé, con las tendencias, claro, a lo mejor su tendencia y todo el tema, pero sabes que cuando tú lees o le pones ojo a las letras son profundas, son realmente, hay cosas del Señor muy fuertes ahí. Y se cuidan porque y se están en el cuidan. ojo de las personas, Sí. están rodeados de crítica, entonces eso igual les ha hecho como buscar más del Señor y
lo más increíble es cómo se juntan entre ellos. Sí, y cómo predican, porque tú ves ahí que se meten, ellos no tienen vergüenza de en un programa decir que son cristianos o hablarle a cualquiera, no importando el nivel que tenga la persona de famoso, de grande, de rico, de lo que sea, ellos hablan, son muy libres en eso. Y a veces, y normalmente con argumentos fuertes que las otras personas no pueden debatir. Entonces ahí uno ve que, como dice, el hábito no hace al monje, ¿no? Que algunos dicen, ¿quién hace al monje? ¿El hábito o qué? El hábito era la vestimenta. Si uno ve acá la vestimenta no lo hace, ¿no? En eso yo lo admiro normalmente, no admirarlo tanto, pero sí me llama la atención y a veces escucho música de ellos y más de alguna por ahí a veces me queda en la mente y a veces Claro. las leo harto y son bien profundas, bien buenas. ¿Alguien me iba a decir algo? No, o sea, igual, las letras igual uno las escucha y son muy profundas y directas. Y basta una estrofa nomás y uno queda, le dan ganas de seguir leyendo lo que dice la estrofa Sí. en la Biblia. Respecto a eso de la vestimenta y esas cosas raras, eso no nos va a hacer salvo, volviendo al tema. Como dice la palabra, la humildad nos va a hacer salvo. Ser humildes y obedecerle a nuestro Dios, ¿no? Porque la vestimenta no es nada, Les recomiendo... ni el pelo largo, ni nada, sino que... Sí. Mira, como ya para después ya darle un término, pero para salir del tema, no sé, nosotros hubo un tiempo, ahora ya no lo escuchamos tanto, un tiempo escuchábamos harta el exurdo, no sé si varias veces colocamos temas, ¿alguien lo ubica bien o no? Yo sí. Aparte del Julián, ya él es como una especie de ¿cuánto se llama? Como de entre rapero, no sé, pero con música bien melódica. Y el año pasado sacó un tema que se llamaba Doña Religión. Y él cantaba como retando a alguien, pero no estaba retando a ¿cómo se llama? A una persona física. Al final, cuando termina la canción, dice, esto no va nadie más dirigido para Doña Religión. Pero cuando sacó ese tema, hubieron pastores que hicieron hoy estudio de la canción, porque él tiró toda la carne de la parrilla, todo lo que estamos hablando, pero con canción y muy fuerte. Y versículos bíblicos entre medio, contrarrestando, quedó la crema. O sea, después él igual pidió perdón por las redes, sintió que realmente había sido ofensivo su canción, que no pensó nunca que iba a causar tanto revuelo. Pero la canción en sí dice las cosas como son. Dice las cosas realmente cantadas en una versión juvenil, la dice como son. Y prometió que después de esa canción no iba a hacer más trap. Sí, porque mucha gente le empezó a reclamar porque, no sé, como que los reggaetoneros, ahora hay muchos reggaetoneros, pero antes, cuando recién salió el trap cristiano, los mismos que hacían rap se cambiaron al trap. Entonces Alex Zurdo hacía harto rap y de repente empezó a hacer trap cristiano, y cuando cambió la gente empezó a echarlo para abajo, incluso no hizo ni 4 ni 5 canciones y ya tuvo que dejar eso. Porque a él igual le llegaban más reclamos, mucha gente decía, hoy yo pensé que Alex Zurdo era distinto, no sé. Que era cristiano. Y con esa canción dio como fin a eso de que él ya no iba a hacer más trap. Sí. No, pero es buena la canción, yo a veces la escucho, de vez en cuando la escucho pero para un tradicional es ofensiva, es muy ofensiva. Sí. Ya, eso. Lo que yo decía delante del pueblo de Israel, bueno, eso fue lo que le pasó, porque uno era los mandamientos y otro era las leyes. Se llenaron tanto de leyes, todo era una ley. Entonces, no eran libres. Entonces, cuando llegó Cristo, vino a romper todo eso, esa religiosidad, y le costó la vida. Entonces, hay veces que pasa con el pueblo del Señor ahora pasa lo mismo. Hay tantas leyes humanas
tantas leyes humanas que al final es como que tomamos más en cuenta eso que lo que dice Cristo. Y pasa lo mismo. Está pasando lo mismo en muchos ámbitos. Sí. Y aquel que se atreve a romper eso, mueres a algo que es humano. O sea, por eso también el apóstol Pablo dice que es necesario, ¿cierto?, que nosotros vayamos muriendo a esas cosas para que el Señor vaya creciendo en nosotros. Cuando tú vas por lo que el Señor te dice, obviamente algo se tiene que ir muriendo de lo que nosotros traemos. Así que es importante el renunciar a esas cosas para, igual llevándolo al tema, para no hacer tropezar a otros por las cosas que nosotros estamos haciendo o creemos que están correctas, pero no lo son. Yo creo, mira, sí, yo creo que, digamos, para darle un término al tema, yo creo que igual a esas personas, igual nosotros no debiéramos, muchas veces, cuando la gente es así, yo creo que hay que dejarla, en realidad, porque hay gente que ya eso está en ellos, y si vemos la misma palabra que Jesús hablaba referente al tema religioso, cuando igual decía de que no se podía echar vino nuevo sobre el viejo, pero es porque en realidad Cristo ama tanto lo del viejo como lo del nuevo. Y para que no se rompa ese viejo, siguen siendo nuestros hermanos igual. Es preferible que ya él, si ya él aprendió así, y él se cuida en no pecar y de esa forma, mira, en parte uno quiere dice lamentablemente que no pueda disfrutar la libertad que Cristo nos dio a pleno. Pero no pueda saborear lo nuevo. Pueda saborear lo nuevo, ¿cachai? Pero ya es un tema que tampoco nosotros podemos ir más allá, porque el mandato principal es evangelizar, es entregar el mensaje, e ir ganando gente, más que quedarnos de repente pegados con temas de este tipo. Así es. ¿Sí? Y podemos perder toda una vida discutiendo con otras personas que en realidad el Señor no nos mandó a eso. Él nos dijo que fuéramos pacificadores, ¿ya? Y no andar peleando por la vida con otros para hacerle entender que está en un error. Creo que esa pega le toca al Señor. Al Espíritu Santo. El Señor es cierto, el Espíritu Santo es el que tiene que hacer eso, que nosotros no podemos hacer, porque si nosotros tratamos de hacerlo, nos frustramos además. ¿Ya? Entonces, mejor es descansar en el Señor y poder realmente hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y bueno, continuando, ¿cierto? Sí. Todavía con el tema, la analogía de la piedra de tropiezo nos habla de las personas que hacen caer a otros. ¿Ya? A eso se estaba refiriendo el Señor. Ya sea por un mal ejemplo o por enseñar una doctrina torcida. El mal ejemplo hoy día lo podemos encontrar en muchas cantidades, ¿cierto? También en las doctrinas torcidas, eso lo podemos encontrar, ¿cierto? También. Hay mucha doctrina dando vuelta, mucha doctrina. Y por eso la gente está tan confundida. Por eso la gente no logra entender qué es el Evangelio, no logra entender quién es un cristiano, porque hay confusiones. Entonces dice, en especial, los líderes pueden servir de tropiezo, dada su posición de influencia, ¿cierto? Pero también cualquier creyente puede servir de tropiezo dando un falso testimonio de quién es Dios. Entonces Jesús dijo que esta falta, ¿cierto?, ser piedra de tropiezo es tan seria que sería, dice, mejor morir o perder un miembro del cuerpo. El pelo. El pelo. Jano. Entonces, si leemos Mateo 18, 8, 9, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Pelo. Córtate el pelo y échalo de ti. ¿Ya? No, pues está bien así. No, le viene su peluquín.
mejor te es entrar en la vida cojo o manco. Imagínate, mejor, Jano, entrar cojo o manco O que- pelado. o pelado que teniendo dos manos pelado. o dos. Ser echado en el fuego eterno. Chuta. Y si tu Ahí cayó la ojo, pandemia. y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esto ¿cómo era alegoría? ¿Cómo se llama? Una analogía. Analogía. Es No, una- no, no, No hay que tomarlo literal, chiquillos. Por favor, por favor. Sería Todos tuertos la otra semana. Búscalo con el mouse. Unos tuertos, unos cojos, pelado. unos pelados. Por aquí ya vamos ya. Oye, queda un minuto más. Hoy queda un minuto, chiquillos. Ya. Hay que hacer todo. Por supuesto, esto es solo una analogía, chiquillo, y no debe ser tomado literal. Pero Jesús usa estas imágenes para que veamos la seriedad del asunto y hace ver que Dios está muy pendiente de Claro. esto. ¿Por qué Dios está pendiente de esto? ¿Qué dice Mateo 18:10? Dice, porque mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Al pendiente está el Señor. A veces pareciera que uno dijera, no, si esto va a pasar, Piolix. No. Ya, Ya. ahí sí. Dice, muchos líderes dicen y hacen muchas cosas y luego se sacuden la responsabilidad que conlleva su posición. Pero el Señor nos dice que por cada palabra y acto tendremos que dar cuentas a Dios. Imagínense, por cada palabra y acto. Tanto líderes como todos los creyentes. Este mensaje lo declara Pablo en Romanos 14, 12, 13. ¿Qué dice Julián? Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no juguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ok. Más que estar juzgando, tenemos que nosotros mirarnos, ¿ya? Y ver que nosotros no somos causa de tropiezo. Sí, ya. Contrario. Yo no me recuerdo Dime nomás. que en Salmos, me parece, no, en Proverbios me parece que dice, no lo encuentro, dice igual que seremos eso, que seremos juzgados por nuestra boca, o sea, por lo que hablemos. Por eso debemos tener cuidado con lo que hablamos. Sí. Así es. ¿Se acuerda usted, pastor? Sí, una que dice que... ¿Por la lengua o no? No dice eso, dice que de la boca sale tanto maldición como bendición, igual hay una parte. Que, o sea, que de la boca sale eso, pero no debe ser así. Hay una parte que habla referente a eso. Me parece que por ahí igual está el tema, pero no me acuerdo bien el proverbio. Sé que el proverbio tiene varios temas referentes al comportamiento, a los dichos. No me acuerdo en sí en este minuto. Miren, contrario a la piedra de tropiezo que hace caer, Jesús dijo a sus discípulos que su propósito es salvar. Entonces el tropiezo está vinculado con el pecado. Miren, imagínense, el tropiezo está vinculado con el pecado. Los corintios estaban preocupados por comer carne sacrificada. Temas modernos hoy día podrían incluir beber alcohol con moderación o el baile, ¿cierto? Pero dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, nuestra libertad no es más importante que el caminar que otra persona tenga con Dios. Se nos da una gran libertad como cristianos, pero la mayor es la libertad para pensar en el bienestar de otros por encima del nuestro. Por eso el Señor dice que debemos amarnos los unos a los otros. Siempre pensar en el próximo primero y después nosotros. Como dice ahí, la mayor libertad, chiquillos, que el Señor nos dejó es pensar en el bienestar de otros más que el nuestro.
Y díganme si eso no lo recibimos de parte del Señor. Para que nosotros fuéramos libres, ¿cierto? Dios obviamente pensó en nuestro bienestar, pensó en nosotros más que en Él. Digámoslo. ¿Ya? Entonces, eso de ponerse en el lugar del otro, o sea, a ver, si yo digo esto, puede llegar a afectar a la otra persona, entonces no lo voy a hacer. Estamos hablando en la fe, estamos hablando en el tema de Claro. Entonces, si yo me visto de tal forma que pueda llegar a confundir a otro, lo voy a pensar. o por lo menos antes de. o por lo menos la persona. No sé, hay muchas cosas, chiquillos, actitudes. Básicamente el Señor se enfoca más en los actos y en las actitudes que nosotros podamos tener. ¿Ya? Así que eso es importante, chiquillos. Ok. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que la gente se salve. Los fariseos estaban preocupados más de las otras cosas, pues. Estaban preocupados más de, ¿cómo se llama? De lo que fallaba el otro, de andar juzgando. ¿Ya? Siempre mirando. Por eso el Señor le dijo que mejor mirara la viga que estaba en su ojo que en el ojo ajeno. Es que despreciando al otro Yes. es más. Pues, a veces ocultaban su sí, se llama algo o simplemente a veces para ocultar cosas que no estaban bien en ellos. Claro. Distraían la mirada. Sí. Entonces es importante eso, porque a veces nosotros podemos tener algo, pero podemos desviarlo echándole la culpa al otro. Claro. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Ya? Y que nuestra libertad, como dice no venga a ser tropezadero para los más débiles. O sea, Dios nos dio una libertad, pero no vamos a hacer lo que queramos. Esta libertad igual no se trata de eso. La madurez es la ¿En qué parte de la, bueno, recuerdo donde dice que todo nos es lícito, pero no todo conviene? Vamos a buscar para entregarte Pauli. Pero es como eso igual. O sea, lo que puedo yo entender, exactamente. como que tenemos la libertad, como dice ahí, de hacer hartas cosas, pero no todo nos conviene. También por lo mismo. Claro. Cuarta enseñanza. Medio Durán no. Sí. 27. Hacer todo para la gloria de Dios. Miren, ¿cómo Ahí se está. titula esto? Ahí está Paulita, dice, No, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mira, Pauli, la que acabamos de leer, ¿cierto? Y ahí De aparecía, todo lo que se vende en la carnicería comer, sin preguntar nada por motivo de ahí conciencia. estaba lo de los ídolos. Claro, porque el Señor del Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, y ahí da como algunas Sí. pautas de qué hacer, Y ahí dice. ¿cierto? Porque si algún incrédulo os invita y queréis ir, y todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis, por causa de aquel que lo declaró, por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, a ver, nada, no, a ver, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿cómo dijo? Salvos. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. No ser una piedra de tropiezo. Entonces, resumen, ¿qué aprendimos hoy? Ok, oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta noche.
Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por tu presencia junto a nosotros. Gracias, Señor, te damos por la palabra que usted nos da, Señor, cada día jueves. Gracias por esa revelación maravillosa, Señor. Gracias porque podemos entender, ir comprendiendo, Señor, acerca del reino, Señor, donde nosotros vivimos, Señor, donde tú nos pusiste, Señor. Padre, ayúdanos cada día a que podamos entender más. Señor, pedimos tu bendición para este grupo, para mis hermanos que hoy día dispusieron su tiempo, dispusieron su corazón para oír tu palabra. Te pido, Señor, que proveas todo lo que ellos puedan necesitar. Yo los bendigo junto al pastor, en el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a esta familia, Señor. Bendecimos a Alejandro, a Pauli, ayúdales, que cada día ellos puedan seguir viendo su mano poderosa, Señor, y que tú les levantes como esos siervos, Señor, para tu obra. También oramos por César, por Carolina. Bendigo su hogar. Bendigo sus vidas, Señor. Los bendigo como padres de familia, Señor, y ayúdales en sus proyectos también que ellos tienen, Señor, que puedan concretarlos, que este sea un tiempo de concretar sueños, Señor, que ellos puedan tener como familia. Bendice a César, Señor, en ese nuevo trabajo. Te pido, Señor, que le guíes en todo lo que él va a hacer allí. Ayúdale, Señor, para que él sea de bendición en ese lugar. Por favor, te lo pido, papá. Y también bendecimos a Julián para que le ayude, Señor, en todo este proceso de lo que queda este año. Ayúdale en sus estudios, ayúdale, Señor, en el día a día, que todo lo que él hoy día está viviendo pueda ser de aprendizaje para él. Y que, Señor, que ante todo se cumpla tu voluntad en su vida, Señor. Ayúdale que sea un joven de buen testimonio, que tú le levantes, Señor, y que él pueda hacer luz donde tú lo quieras llevar, Señor. Lo bendigo, Señor, y bendigo a su familia también. Gracias, Padre, por la iglesia. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por cada uno de ellos. Pedimos tu bendición, Señor, tu resguardo, tu protección también para ellos. Gracias, Papito, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.